Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la bronquitis. Principalmente vamos a estar hablando de la bronquitis aguda, que se puede presentar en todas las edades, lo sabemos. Pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente cuando se puede generar o presentar en los adultos mayores. Primero vamos a estar definiendo lo que viene a ser una bronquitis. Vamos a hablar un poquito de los dos tipos de bronquitis, los tipos de bronquitis, cuáles son sus síntomas específicos, sus tratamientos que tenemos que tener en cuenta, principalmente en los adultos mayores. La bronquitis en adultos mayores tienen unos síntomas específicos que deben de tratarse adecuadamente para que no terminen en una dolencia grave. Por eso vamos a estar hablando de la bronquitis en profundidad y cómo detectarla para curarla adecuadamente. ¿Por qué habla de que debemos tratar en forma una bronquitis? Porque sabemos bien, si una bronquitis aguda no la tratamos, puede pasar una bronquitis crónica, ¿verdad? Principalmente con su nombre lo indica, la bronquitis es la inflamación o a veces la acumulación de viscosidad, o más conocido como moco, en los bronquios, ¿verdad? Los bronquios son tipo unas paredes, ramificaciones que se encuentran unidos a los pulmones, ¿verdad? Puede producir tos, molestia, viscosidad. Eso puede aumentar, seguir inflamándose, acumulándose, hasta que la persona no puede más respirar. Tiene que internarse cuando ya pasa una etapa mucho más crónica. O de eso también, si no se curó en forma o no se trató en forma, puede generar una neumonía también. Por eso es importante tratarlo en una etapa inicial. Porque lo que siempre venimos repitiendo es que el adulto mayor ya no tiene la estabilidad de la defensa que tenían anteriormente. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es una inflamación. Ocurre en los tubos bronquiales, los cuales se encargan de transportar aire hacia adentro o fuera de los pulmones. Es decir, al introducir nosotros oxígeno, sabemos bien que va a los pulmones, de ahí sale en dióxido de carbono y debe ser eliminado, ¿verdad? Ese proceso de introducir y extraer el aire pasa por esos bronquios. ¿Y qué pasa cuando se encuentran inflamados o acumulados con mucha viscosidad? Ese aire no puede ingresar ni salir de los mismos. Es una inflamación que hace que los conductos que interconectan los pulmones y la tráquea se llenen de mucosidad, lo que provoca que el anciano afectado sufra dificultades para respirar y sibilancias. ¿Qué nos dice entonces? ¿Cuáles son sus síntomas o maneras de identificar? Uno tiene dificultad respiratoria y muchas veces sibilancia, ¿verdad? Respira y tiene un chillido en el pecho. De hecho, la tos es principal síntoma de la bronquitis. ¿Qué nos dice entonces? Tiene dificultad respiratoria. Al intentar respirar, escuchamos la sibilancia y está acompañado de que una tos persistente. ¿Y por qué la tos? La tos es una reacción propia de nuestro cuerpo queriendo eliminar esa viscosidad, ¿verdad? Esa sustancia tóxica, vamos a decirle, esos componentes ajenos, extraños, esas bacterias que se están acumulando en esa viscosidad, en ese moco, hace que esa tos quiera expulsar. Y que muchas veces pasa en la tercera edad. Muchas veces ellos ya no tienen esa reacción, su cuerpo, y muchas veces no tienen esa tos persistente
que pueda ayudarle a eliminar también, ¿verdad? Lo que es la mucosidad con la tos. Y uno de los síntomas también presentes es la tos, nos dice, ¿verdad? Y si en ellos se ve disminuido, es difícil que pueda eliminar esa viscosidad, ya que es un mecanismo que utiliza el cuerpo humano para eliminar la mucosidad existente en los conductos bronquiales, ¿verdad? Entonces esa tos, cuando empezamos a toser, hace que elimine esa mucosidad, ¿verdad? Entonces es bueno la tos, no es bueno eliminar la tos de golpe. A veces cuando tenemos a tos constante es molesta, sabemos. Cuando es demasiado frecuente nos puede presentar un broncoespasmo ya, ¿verdad? En esos casos lo que tenemos que parar urgente, pero si no es muy de seguido y mediante esa tos estamos eliminando esos desechos que no son buenos, esas bacterias que se acumulan en nuestros bronquios, entonces es bueno. Es peligrosa la bronquitis. Son pocos probables las veces en las que una bronquitis pueda desencadenar una enfermedad mortal, aunque puede complicarse con patologías como la neumonía y a veces acompañada de una sinusitis, lo que estaba diciendo. Cuando no se trata en forma, puede verse agravada en una neumonía o muchas veces una sinusitis. La sinusitis, por ejemplo, no sería algo mortal que nos pueda llevar a la tumba, pero si se agrava y presentamos una neumonía, y más en un adulto mayor que ya no tiene las defensas necesarias, en ellos puede ser mortal. Aunque un único episodio de bronquitis no es motivo de preocupación, en algunas personas puede provocar neumonía. No obstante, los episodios recurrentes de bronquitis pueden indicar que tienes enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, lo que sería la EPOC. Por su parte, aquellas personas que sufren asma u otras afecciones pulmonares sí que pueden presentar empeoramiento de los síntomas, del mismo modo que otras patologías cardiovasculares ligadas. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros tenemos ciertas enfermedades específicas, es lo que puede agravarse mucho más una bronquitis, un asma, por ejemplo, la dificultad de poder respirar bien. La bronquitis es su principal episodio también eso, entonces se ve agravada. A veces tenemos broncoespasmo, una tos persistente con dificultad respiratoria muy severa, que debemos sí o sí internar muchas veces al adulto mayor. Entonces es importante saber diferenciar cuando ya sería una bronquitis, no un resfriado común, y poder tratarlo en forma. La bronquitis se contagia. La bronquitis puede presentarse de forma aguda o crónica. Lo que dijimos, lo que son esos tipos de bronquitis. Sí, puede ser tanto aguda como crónica. En este caso nosotros estamos hablando y desarrollando lo que sería la parte aguda. Dependiendo del cuadro clínico, esta puede considerarse contagiosa o no contagiosa. En este caso, si es contagiosa, sí se presenta de forma aguda. Entonces, ¿qué nos dice? Puede ser contagiosa, producida por una bacteria, y muchas veces nosotros tosemos, tornudamos sin protección pertinente, sin tapaboca, o exponemos a ese adulto mayor en lugares específicos en donde puede contraer, principalmente cuando vaya a hacer una consulta en un sanatorio, en un hospital. No utiliza tapaboca, lavado de manos, cuidados pertinentes, y sabemos que son vulnerables, pueden contagiarse. Los agentes infecciosos causantes de la bronquitis aguda son en el 90% de los casos de virus. Adenovirus, el virus de la gripe, para influenza, el BRS, el rinovirus, bocavirus, coxsackie o herpes simple, y en el 10% restante son bacterias, destacadas como estreptococos, neumonía.
De esta forma, la bronquitis aguda sigue un patrón de estacionalidad, es decir, se presenta mucho más durante los meses de invierno, pues los climas fríos y secos se encuentran correlacionados con una mayor transmisión vírica. ¿Qué nos dice entonces? Que se presenta más en tiempos de frío, en invierno, ¿verdad? Porque hay presencia más de ciertos virus específicos por la humedad mismo que se pueda presentar. Entonces son esos tiempos que debemos cuidar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? No exponerle a lugares muy fríos, cuidarles si vamos al hospital o si alguien de nuestra casa está engripado o puede presentar una bronquitis, cuidarnos cuando vamos a estar en contacto con ellos, si es posible luego ventilar, desinfectar el ambiente mismo de ellos. Tipo de bronquitis. Como dijimos, la bronquitis puede ser aguda y crónica. Son los dos tipos existentes de bronquitis, que se diferencia básicamente por la duración de cada una de ellas. Ahora vamos a explicar para qué puede conocerla en profundidad y sea capaz de diferenciarlo. ¿Qué nos dice con este? Que la bronquitis aguda puede mejorar en menos tiempo, en menos semanas, que en cambio la bronquitis crónica muchas veces dura mucho más tiempo. La bronquitis aguda en adulto mayor. La bronquitis aguda en adultos mayores suele aparecer tras sufrir una gripe o un catarro que han sido tratados bien y que no han sido tratados bien y no se han curado de todo. Hay que saber que se trata de algo de carácter puntual. ¿Qué nos dice con esto? Que muchas veces también la bronquitis aguda suele aparecer de sufrir una gripe. ¿Por qué? Porque esa gripe muchas veces no la tratamos en forma. Entonces tiene lo que es el famoso una gripe mal curada. O le tratamos con remedios naturales en nuestra casa. O hacemos muchas veces que pare enseguida esa tos. Entonces queda acumulado en los bronquios. Esa mucosidad no son eliminados enseguida. Quedan ahí, entonces con el tiempo vuelven a generar también y pueden empeorar más. De hecho, esta infección de las vías respiratorias provocada por un virus o ciertas bacterias, los cuales se transmiten por el aire, suele desarrollarse la semana después de haber sufrido gripe o un catarro mal curado. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Tuvo una gripe, no se trató en forma, le tratamos con remedios naturales, cesó la tos, no tuvo más congestión ni falta de respiración, entonces nosotros damos porque él se curó. Entonces, ¿qué pasa? Pasando 1 o 2 semanas, vuelve a generar principalmente una tos, puede tener presencia de fiebre, dificultad respiratoria, entonces sabemos bien que ya puede presentarse una bronquitis. Nosotros le volvemos a tratar en casa con una gripe común, le damos antigripales, infusiones y no cesa del todo, o a veces va empeorando, y una vez que empeora o ya por la presencia de virus, bacterias, presenta una fiebre elevada, es lo que a veces nos alertamos y le llevamos a ese adulto mayor, o si no decimos, él no se quiere, lo ir a consultar, ¿verdad? Pero tenemos que ver la manera de convencerle y llevarle, ¿verdad? Porque puede presentar por enfermedades crónicas que después se puede agravar. Normalmente, como máximo, su duración suele ser de unos 10 días. Aunque es cierto que la tos, su principal síntoma, puede durar hasta 3 semanas. Entonces, la bronquitis crónica nos dice que puede durar hasta 10 días. Pero lo que no nos deja del todo es la tos persistente, ¿verdad? Pero ya no es muy de seguido la tos, sino que en ciertas ocasiones es lo que nos ataca, muchas veces a la mañana temprano, a la noche principalmente. Síntomas de la bronquitis en adultos mayores. Uno de los principales síntomas de la bronquitis en ancianos, al igual que en el resto de la población, es la aparición de mucosidad en los bronquios debido a la inflamación e irritación que presentan.
Unas mucosidades que dificultan la respiración correctamente. Asimismo, existen otros síntomas de la bronquitis que puede darse en el periodo de incubación o durante su padecimiento, como durante todo el día, incluso durmiendo. Sensación de falta de aire, dificultad para respirar o sensación de falta de aliento. Conocido como sibilancias también, opresión en el pecho y molestias, expulsión de mucosidades verdes o amarillas, e incluso con sangre en casos más grandes. Esto es algo importante para otra vez de esta manera. Es importante que nosotros veamos cómo es el tipo de mucosidad que está expulsando nuestro adulto mayor. Como dice acá, verdoso, amarillento, purulento o sangriento, con sangre. Eso es porque se está agravando. En caso de que sea clarito la mucosidad, vamos bien. En caso que sea amarillento, oscuro o verdoso, es la presencia de ciertas bacterias y virus que están presentando. Hay que llevarle a consultar, ¿verdad?, para poder tratarlo en forma. Puede presentar fiebre por encima de los 38 grados, dolor generalizado leve también. Entonces, todos estos son los síntomas de alerta que debemos tener en cuenta, principalmente en el adulto mayor. Vuelvo a recalcar una vez más. Durante todo el día, muchas veces dice que nos ataca hasta durmiendo. Sensación falta de aire, sibilancia, opresión del pecho, expulsión de mucosidad, fiebre por encima de los 38 y dolor generalizado. Entonces son los síntomas de alerta que debemos tener en cuenta. El pronto diagnóstico de los síntomas de la bronquitis en el adulto mayor y empezar con un tratamiento lo antes posible evitará que esta evolucione en enfermedades más graves como la neumonía o la enfermedad pulmonar crónica obstructiva conocida como la EPOC. Como ya hablamos al respecto, si no lo tratamos en forma, si no elimina toda esa mucosidad, no libera esos bronquios, se puede agravar la situación llegando a una neumonía o una obstrucción pulmonar crónica. ¿Cómo prevenir su aparición en ancianos? Como hemos visto, la bronquitis aparece tras padecer el adulto mayor de un catarro o una gripe que no ha sido o curado correctamente, por lo que es recomendable vacunarse contra la gripe para protegerse contra esta y evitar una infección bronquial. Entonces, ¿qué nos dice muchas veces? Andarle a aplicar la vacuna contra la influenza también a nuestro adulto mayor, cuidarlo en tiempos de frío, no exponerlo en condiciones ambientales muy elevadas, cuidar también lugares donde está, que no haya mucha humedad, ventilar el lugar donde se encuentra, que no esté en contacto con personas que estén presentando, que use tapaboca cuando vaya al hospital, que utilice la medida de seguridad, los lavado de manos pertinentes. Todas esas medidas a tener en cuenta en el adulto mayor para evitar una bronquitis. Asimismo, lavarse bien las manos, evitar el tabaco, los lugares con alta contaminación, como los centros de las ciudades. Limpiar bien el polvo de la casa ayudarán significativamente a evitar que se padezca lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Lavado de manos pertinente, evitar que el adulto mayor esté consumiendo cigarrillos, tabaco, que a veces ellos consumen el cigarro también. Evitar los lugares muy contaminados, cuando hay presencia de humo, quemazón constante que ahora vemos mucho en nuestro país.
en el centro, dice, las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho más contaminación, como en los vehículos, quemazón. Limpiar bien el ambiente del adulto mayor, si hay presencia de polvo en la casa, evitar también todo eso para que pueda evitar que padezca esta enfermedad específicamente. Esos son todos los cuidados que tenemos que tener en cuenta. Que beba mucha agua, también descansar, guardar reposo, usar humidificador, consumir pastillas para la tos, de venta en farmacias libre, hacer vapores también pueden ayudar a humidificar lo que es el lugar de ellos, sería muy importante. Espero que le haya sido de ayuda este video.